un simple ejercicio intelectual. No es que ellos estuviesen embriagados de filosofía y querían saber un poco más qué hay en el más allá. Ellos estaban viviendo en carne propia la realidad de haberse separado de sus hermanos ya fallecidos. Para colmo, estaban sufriendo tan horrenda persecución que auguraba ellos también pronto serían ejecutados. Así es que si el arrebatamiento era antes de que ellos fueran capturados, eso era fiesta para ellos. Recalco, no era un simple ejercicio intelectual. Necesitaban saber sobre la venida del Señor. Y por eso es que Pablo insiste en el tema. Sin embargo, nuestro Señor encaró la misma pregunta, cuando menos en 2 ocasiones, con sus discípulos. Y para ese entonces ellos no estaban sufriendo ninguna persecución y tampoco uno de sus seres queridos había entregado su vida por la causa de Cristo. Digo esto para recalcar que conocer sobre la venida del Señor ha sido siempre una inquietud importante y no un simple ejercicio intelectual. De hecho, una de esas 2 veces el libro de Hechos la narra, y es importante porque yo creo que las mismas inquietudes tenemos nosotros hoy día. Especialmente aquellos que nunca antes han leído sobre el arrebatamiento, aquellos que recién empiezan a estudiar la Biblia y sí han escuchado de forma un tanto vaga respecto a lo que vendrá después. Pues bien, vayan por favor al libro de Hechos, capítulo 1. Es un pasaje paralelo. Y creo es uno de esos pasajes, al igual que Primera de Tesalonicenses 4 y 5, que deberían quedar marcadas en nuestra Biblia y deberíamos leerlo con bastante frecuencia. Hechos capítulo 1. ¿Lo encontraron? Es después de Juan, así sentaditos. Hechos capítulo 1. Por favor, vamos hasta el verso 6. ¿Todos listos? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Paren. Los discípulos estaban preguntando al Señor: ¿sucederá todo lo que nos has dicho de tu pronto regreso en este tiempo mientras nosotros vivimos? Jesús les respondió, verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay 2 respuestas a la pregunta. La primera es: no es vuestro asunto saber si será mañana o será dentro de 2000 años. Tampoco es vuestro asunto las ocasiones. Esto de las sazones es una forma de decir los eventos. No es vuestro asunto. Lo de ustedes, aquí viene la segunda respuesta en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dije que eran 2 respuestas. La primera: no es vuestro asunto saber la fecha. Lo que sí es vuestro asunto es que entre tanto yo vuelvo, ustedes deben hacer 2 cosas. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Me seréis testigos en todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué digo yo 2 cosas? Porque el otro pasaje dice: predicad el evangelio y discipulad. En español simple para nosotros, Jesús respondió:
nadie sabe nunca el día ni la hora del arrebatamiento de la iglesia. Y no es importante que lo sepan. Lo que sí es importante es que entre tanto eso suceda, ustedes deben ser testigos. Dijo Judea porque era su vecindario. Luego dijo Samaria, vayan un poco después de donde viven. Y luego hasta lo último de la tierra, refiriéndose a todos los rincones en el campo misionero. Está hablándome a mí y me está diciendo, entiendo que tengas inquietudes, que quisiera saber si viene dentro de una semana o dentro de una década. No es vuestro asunto. Debes vivir cada día como si ese día el arrebatamiento va a suceder. Y entre tanto eso sucede, debes ser testigo a donde yo te llame, o a Judea, es decir, a los míos principalmente, luego a Samaria, los que están más cerca, y si recibo el llamado como un misionero, hasta lo último de la tierra. No hay otra forma de cómo encarar esto de mejor vía que pensar en ello. Por eso Pablo dice en la carta a los tesalonicenses, y recién lo cantamos, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de mando, voz de trompeta, descenderá del cielo. Bueno, ahora vayan a primera carta a los tesalonicenses capítulo 5, que es el capítulo que ahora nos corresponde estudiar. Y verán que pareciera estamos leyendo el mismo libro de Hechos. Primera a los tesalonicenses capítulo 5, ¿lo tienen? Verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está diciendo, ustedes saben desde que Jesús lo mencionó, que eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Y la fecha nadie puede siquiera suponerla. Verso 3. Sin embargo, si quieren algunas pistas, que cuando digan, verso 3, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice, ustedes no deberían estar desprevenidos. No saben qué día vendrá ese ladrón, pero si se preparan, no importa cuándo viene. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, en voz alta conmigo, como los demás, si no velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. De hecho, el verso que vamos a memorizar esta semana es el verso 8. Por favor, lo repetimos. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Oremos. Señor, ruego tu Espíritu dé sabiduría a nuestros corazones y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a velar, a no dormir como los demás,
ministre a nuestras vidas. En Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. ¿Qué significa no dormir como los demás? Para asimilar esto fácilmente voy a separarlo en dos grupos. Diré que el primer grupo incluye a aquellos que tienen una actitud fría e indiferente respecto al regreso de nuestro Señor. Note que no estoy diciendo que no creen. Pienso que si no todos ustedes, la mayor parte, el 99% de ustedes, creen en lo que la Biblia dice. Pienso que en nuestro país creer no es un problema porque nuestro abolengo es religioso. No importa si en una u otra religión fue nuestra niñez. En las dos religiones mayoritarias en este país se cree en lo que la Biblia dice, y aunque no se predique, pues no hay problema con decir que la Biblia es palabra de Dios. Así es que recalco, yo creo que la mayor parte de ustedes creen que Jesús vendrá por la iglesia, pero viven con una actitud fría e indiferente a esa verdad. Ustedes son los que duermen. A ustedes, en primer lugar, se está refiriendo Pablo. No es que hay un orden de jerarquía, dije que lo iba a separar en dos grupos para entenderlo mejor. Y ese primer grupo son los indiferentes. Voy a tratar de ampliar aún un poco más la ilustración y les diré: jóvenes, les suplico, pero por favor atiéndanme y véanme ahora. Jóvenes, por favor atiéndanme lo que voy a decir. Hay un buen grupo de ustedes que no están interesados, pero ni una pizca, en el regreso de nuestro Señor. Ustedes saben de sobra que están aquí porque les han traído obligadamente. Ustedes saben de sobra que cuando toman el teléfono no es porque tienen sed para leer la palabra, a veces lo hacen para chatear. La irreverencia hacia la autoridad rebalsa en sus corazones casi la irreverencia a Dios. Pero no estoy hablando de vuestra irreverencia, estoy hablando de que ustedes son los que duermen, los que no tienen interés alguna en el regreso del Señor. Y si alguna vez una película vieron sobre el arrebatamiento y que están en una iglesia y de pronto el rapto sucede y algunas personas se quedan dentro de la iglesia, puedo asegurarles, ustedes son esos. No hay otra forma de interpretar vuestra indiferencia y vuestra negligencia en este punto más que esa. Ahora, dije a los jóvenes, no excluyendo a nosotros los adultos. Lo que sucede es que creo que la mayor parte de nosotros los adultos no estamos aquí por obligatoriedad. Estamos aquí por voluntad propia. Estamos aquí porque ya nos hemos equivocado bastante en la vida y hemos fracasado bastante. Entonces, esa tristeza nos ha hecho despertar y no, como Pablo dice, durmiendo como los demás. Ahora, no significa que están así todos los adultos, Temo que haya algunos que están, como Pablo dice, durmiendo. No hablo ahora literalmente de los que ya cerraron sus ojos y pusieron su rostro sobre el hombro de la persona con la que vinieron para felizmente dormir durante el estudio. Aunque ustedes son otro ejemplo de los que duermen. Pablo está hablándoles a ustedes. Pero dije,
También algunos adultos están incluidos y de vez en cuando pienso como ejemplos aquellos que únicamente están por los deportes, aquellos que tienen meses o años de venir sin madurez alguna y que líderes que también duermen como los demás les abren espacios, robándole la oportunidad a los que no han escuchado del Evangelio de ser salvos. Porque hay líderes irresponsables que no están siguiendo la voz de Dios. Bueno, a eso se refiere Pablo como los que duermen. El segundo grupo es aquellos que con fanatismo dicen creer. Y si yo fuese un predicador emotivo, ahora empezaría a ocupar versículos que hablan sobre el arrebatamiento y puedo asegurarles que arrancaría de sus gargantas alguna expresión. Bueno, repito, aquellos que con fanatismo dicen creer, no con conocimiento de la palabra. Ese fanatismo les hace anunciar cosas que la Biblia no enseña y pone tanto legalismo que es lo mismo como aquellos que duermen. De pronto, cito ejemplos. Los teólogos son tan expertos. Yo puedo ahora preguntarles a los teólogos esta mañana los detalles sobre los raptos parciales en el arrebatamiento, que estoy seguro muchos de ustedes nunca antes escucharon sobre arrebatamiento parcial. Estoy seguro que puedo preguntarles a esos teólogos detalles sobre la teoría pretribulacionaria y van a responder, pero no han traído a Cristo a nadie durante los últimos meses o años. Ustedes están durmiendo. Su teología no le sirve a nadie de nada. Absolutamente a nadie. Oh, pastor, pero estoy discipulando. Dios quiera sea cierto que está discipulando a su esposo, a sus hijos y que ellos están creciendo, o que haya algún ministerio cercano que está creciendo espiritualmente. Pero dudo mucho que con su teología eso suceda. Dijo el famoso escritor que era mejor tener la actitud correcta que la respuesta correcta. Los teólogos parecen tener respuesta correcta a todo, pero una actitud tan fría e indiferente que nadie quiere buscar a Jesús a través de lo que usted dice o hace. Y no porque esté haciendo pecados, es porque es indiferente a las necesidades de otros. Cito más ejemplos de los que están dormidos. Los que no hacen nada por ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Judea, los que viven con usted. Dentro de su casa no hay evangelio. ¿Usted cree estar viviendo un buen evangelio porque tiene una buena doctrina el día domingo? Tal vez. ¿De qué le sirve a ese hogar una buena doctrina si usted tiene una mala actitud? De nada. Luego, Samaria, hablemos de su trabajo. Nadie en su trabajo escucha hablar sobre Jesucristo. A nadie usted ha traído a la iglesia. A nadie ha intentado discipular para que crezca espiritualmente. Y luego hasta lo último de la tierra. Si estas dos primeras no han sido de su interés, no creo que el campo misionero sea de su interés. Pablo nos dice, no durmamos como los demás, sino
que velemos y seamos sobrios. ¿Me di a entender en esa parte? No si les gustó, solo pregunto si me di a entender en esa parte. Listo. ¿Por qué tenemos que velar? Porque Pablo nos demuestra que hay una falsa seguridad religiosa que pulula en el medio y que la gente está abrazando esa mentira. ¿De qué habla? Mire el versículo 2, capítulo 5. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Déjenme saber, ustedes saben muy bien que el arrebatamiento sucederá cuando menos lo esperamos. ¿Lo saben perfectamente, sí o no? ¿Están seguros de saber esto, sí o no? Yo quiero asegurarme un poco más. Oti, hermano, ¿cuándo sucederá la venida del Señor? Gríteme, por favor. Sí, entonces repito la pregunta, ¿cuándo sucederá? A ver, Luisito, ¿cuándo sucederá? Grítame más. Cuando se cumpla. No están respondiendo bien, hermana Olguita. Sí sabemos eso, pero no es la respuesta. ¿Cuándo sucederá, Pablo? Cuando las señales se cumplan. Respondiste como Luisito. ¿Sí, hermano? Lo mismo que Luisito, cuando se cumplan. Hermano, allá atrás. Gríteme, por favor. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? En cualquier momento. Pregunto, ¿todos creen esto perfectamente? Bien. Verso 4. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Bueno, ustedes están pidiendo señales. Sí hay señales, dice Pablo. Pero no es asunto de señales. Es asunto de que deben estar velando. Pero ¿y por qué debemos velar? Porque tienen una falsa seguridad. ¿Y cuál es esa falsa seguridad? Se los voy a explicar con términos sociológicos, que poco sé lo que eso significa, pero eso dicen las noticias. Cuando hay guerras, cuando la economía va de mal en peor, cuando hay problemas políticos o religiosos, los que están dormidos, o sea, varios de ustedes, o los que nunca fueron salvos, recalco, varios de ustedes, cuando eso sucede, parecen despertar. Muestran preocupación. Es que todo el mundo está diciendo, wow, hubo un terremoto. Fue horrendo. Y las réplicas son amenazadoras. Y murió tanta gente. Hubo un tsunami. Además de eso, un meteorito acaba de pasar por la órbita de nuestro planeta. Sumado a eso, los rumores de guerra, la corrupción, el enredo político, el dólar nos está ahogando. Entonces, cuando las cosas empiezan a ponerse peor y la delincuencia se torna insufrible para nosotros, los que están dormidos parecen despertar. No así en el caso opuesto. El famoso sociólogo al cual me refiero, que escribió esa nota, dice que esa es la única razón por la que la iglesia evangélica en este país creció en 2 décadas más que en 2000 años.
De hecho, yo le diría a él, mire, quédese con 100 o 200 años, él dice, en toda la historia. Él recalca que del 80 hasta el 2000, la iglesia evangélica pasó de un índice del 13% hasta el 41%. ¿Es que hubo un gran avivamiento? ¿Es que de pronto el Espíritu Santo empezó a salvar grandes cantidades de personas y este pueblo se convirtió al Señor? No. ¿Qué sucedió entre el año 80 y el 2003? Sucedió lo más cruento de la guerra fratricida. Sucedió una caída en la economía de este país como nunca antes debido a la guerra, y casi como secuela de ello vienen los terremotos. Menciona 3 iglesias que de ser iglesias se convirtieron en mega iglesias. Y no cito sus nombres o títulos porque parecería que es una crítica y no lo es. Lejos estoy de querer criticar a iglesias que durante años han tenido labor evangelística. Pero quien escribió eso tiene razón. Esas congregaciones se convirtieron en mega iglesias en el tiempo de los 80 a los 2005, 20, 25 años. Y cuando empieza a revisar causa y efecto, es fácil deducir. La gente está temblando por la guerra, hay que buscar refugio espiritual. La gente está temblando por la incertidumbre de la catástrofe, pues hay que buscar refugio. Yo no puedo dejar de olvidar para el terremoto del 86. El 2001 a veces pienso que fue menos catastrófico en la ciudad y peor en el interior. En el del 86, que muchos jóvenes ni idea tienen de lo que voy a decir, les cuento, durante 2 o 3 semanas no hubo energía eléctrica, no hubo agua, no hubo nada. Y nadie dormía dentro de sus casas, por el temor de una réplica nos encontrara desprevenidos. Entonces todo el mundo dormía en las aceras, en la puerta, en el jardín de sus hogares. Otros dormían en los carros y eran los que más angustia sentían porque los carros se mueven más. Recuerdo las varias veces que con mi papá o alguno de mis hermanos fuimos de noche, al caer la tarde, 6, 7, a cualesquiera sitios a pie. Era tan, pero tan usual encontrar grupos cantando y orando, como que de pronto había venido un avivamiento. Y no estoy diciéndole que cada 5 cuadras, cada cuadra eso pasaba. Claro, no se sentían seguros. Mire ahora, a pesar de la delincuencia, nuestra sociedad se cree muy segura. La mayor parte de templos están, si no medio vacíos, vacíos. Los estadios están a reventar. Los restaurantes, ¿a quién le importa dónde está Madrid? Pero ayer estaba lleno y vendieron miles. ¿Quién sabe quién es dragón y quién es águila? Pero estará lleno ahora. Es ahora, ¿no? Ahora es ese partido. Pastor, ¿y está mal que vayamos? No, yo no he dicho eso, ni he dicho que va a haber un terremoto mientras usted está ahí. No, yo no he dicho nada de eso.
Solo estoy diciendo que hay una falsa seguridad. Y dice la palabra que entonces vendrá destrucción repentina. Y no es mi interpretación ni la de ese sociólogo, lo acaban de leer. Ahora, esto no es profético, esto es más bien práctico. Pablo no está hablando de profecía al decir eso, está hablando de que hay personas, los que están dormidos, se sienten seguros. Creen que sus finanzas van bien, creen que su familia, los hijos no son lo mejor del mundo, pero tampoco son lo peor. Esa es una familia estable. Su matrimonio no se está resquebrajando, no se aman perdidamente, pero se toleran y tienen dinero a lo mejor hasta para vivir 2 veces la misma vida. Están seguros y han comprado una casa en donde hay seguridad. Entonces ellos creen que la delincuencia no va a llegar ahí. Que venga este predicador a decirle a los hijos de ellos y a ellos que están dormidos, que probablemente no son salvos, que deberían velar. Es absurdo. Este pastor está loco, es un amarillista, ya se llenó de fanatismo. Claro, usted está pensando en qué va a ir a gastar sus bienes después del culto, no en ser testigo en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los que están velando ocupan, como estudiamos en media semana, su bendición para ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me he dado a entender en esto? Bueno, verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido. ¿Qué está diciendo con esto, hijos de día o hijos de luz? Bueno, está diciendo algo tan simple como esto. ¿Cuántos dejaron sola su casa esta mañana? ¡Wow! Un montón de ustedes. ¿Sus casas viven en un complejo tan seguro que no habrán asaltos ni robos esta mañana? No, pastor. ¿No se sorprenderían entonces si esta mañana regresan y hay algo que no les gustó? No, ese es el Salvador. Bueno, cierto, ese es el Salvador y nosotros sabemos que cualquier momento pueden meterse a la iglesia. De hecho, ya se han metido los amigos de lo ajeno. Pero como nosotros estamos obligados, porque somos hijos de luz, a prepararnos para eso. De allí que estos edificios tengan tantos sensores, tantas cámaras, tantas alarmas, tanto esto, tanto lo otro. Y aún así no estoy diciendo que ya estamos seguros, pero estamos esperando que vengan. Y por eso nos hemos preparado. De hecho, el jueves pasado me dijo alguien de mantenimiento, creo que hemos encontrado un lugar vulnerable. ¿Dónde es? Y ya me mencionó. ¿Y qué me sugiere? Debemos poner esto y lo otro. Traigan el presupuesto. Y yo le pregunté, ¿y por qué andan averiguando en dónde somos vulnerables? Es nuestro deber, dijo. Qué bueno. Deben prepararse. No están desprevenidos. Un hijo de luz, ahora lo traslado al aspecto espiritual, tiene aceite en su lámpara y su lámpara está lista por si el ladrón llega de noche. Un hijo de luz no va a ser sorprendido, porque un hijo de luz ha abierto su corazón a Jesús
Y el Espíritu Santo dice que está preparando a la iglesia sin mancha y sin arruga para el día en que Cristo venga sin anunciarse. Aquí viene la pregunta: si usted o yo andamos en luz o en oscuridad. Porque si somos hijos de luz, que no es más que un hebraísmo, un modismo para señalar a las personas que viven de acuerdo a Jesucristo, que es la luz. Entonces, Él es la luz del mundo, Él ilumina nuestras vidas. Nosotros deberíamos al menos un poquito de luz proyectar y ser testigos a otros y estar preparados, estar en oración, estar siempre sirviendo al Señor, estar disfrutando la vida en Cristo, no como los que duermen, que de hecho esta mañana hay varios. Por eso el título de nuestro estudio era No como los que duermen. Ahora, este hermano de mantenimiento me empujó también al siguiente verso. Vayan al verso 8, el que vamos a memorizar. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y con la esperanza de salvación como yelmo. Les voy a explicar. Estos son aperos de guerra, es equipo de guerra, es lo que los soldados ocupan: cinturón, casco. Claro, en ese entonces eran armas distintas por la tecnología y también se llamaban distinto. Coraza era lo que se ponía en el pecho y se ponía una especie de chaleco contra flechas. Eso era la coraza. La idea es que esa coraza o chaleco hiciera que las flechas se deslizaran, o que cuando las cortadas de una espada se acercaran, al menos hubiera un poco de deslizamiento y que no fuera tan fácilmente. ¿Y por qué en el pecho? Allí está el corazón. Y sumado a eso están una cantidad de órganos vitales que conectan al corazón. Si a alguien le cortan un brazo, probablemente con asistencia médica oportuna no va a morir. Si a alguien le cortan una pierna, probablemente con asistencia médica oportuna no va a morir. Pero si meten una punzada en su corazón o en otro órgano cercano, no creo que ni siquiera con asistencia médica pueda vivir. Por ello hay que protegerlo. Exactamente igual es el yelmo. Yelmo es un casco que las flechas deslizaran, o que los golpes de las espadas o de los puños también provocaran menos impacto. Eso es proteger. Bueno, dos áreas importantes del cuerpo. Pablo está diciendo: mire, usted que sí está despierto, debe proteger sobre todo su intelecto y su sentimiento. Debe proteger lo que usted pone en su cabeza y lo que usted siente en su corazón. Cuidado con eso. De allí que ahora puedo decir únicamente a los que están despiertos: ahora usted y yo, el Espíritu Santo está poniendo en nuestro intelecto el conocimiento de su palabra, y usted y yo estamos sedientos de aprender. Usted y yo tenemos interés, ¿qué es lo que Él nos dice? Usted y yo vamos a proteger nuestro intelecto ante todo lo que está en derredor nuestro, y vamos a memorizar el verso en donde dice que somos del día y que como somos hijos de luz debemos ser sobrios, y que habiéndonos vestido, entonces ese verso, cuando vengan los ataques, las dudas, las críticas, cuando personas nos digan: no, ¿en qué es lo que has creído? Mira lo que estás pasando. O cuando su pareja que no es cristiana le ridiculice por su fe,
o cuando la tentación se aparezca en minifalda o un hombre empiece a seducirla y su intelecto empiece a flaquear, entonces vendrá la palabra de Dios con el yelmo de la salvación y esos dardos empezarán a rebotar, porque usted se aseguró de poner en su cabeza la palabra de Dios. De igual forma sucede con nuestros sentimientos. Usted se puso la coraza del Espíritu Santo, usted está en oración, usted está velando, usted está colocando aceite en su lámpara, usted está adorando al Señor, y eso significa que sus sentimientos no quedarán enredados. Y de allí que sea tan importante guardar nuestro corazón y nuestro intelecto. Por favor, pónganse de pie. Deseo que regresen a casa cantando este sermón, no solo memorizando el versículo 8, pero antes de que terminemos cantándolo, vamos a orar. Señor, nuestro corazón y nuestro intelecto está desprotegido repetidas veces. Nuestra necedad nos hace quedar ciegos por las tentaciones del mundo. Con frecuencia ni siquiera nos importa hablarle a otros de Jesús, ni siquiera nos importa discipular a alguien que nunca oyó de Cristo, la persona que trabaja enfrente de nosotros, la persona que hace la limpieza, nuestro jefe, y peor aún a veces nuestros seres queridos. Señor, perdónanos y gracias por hablarnos que no debemos dormir como los demás, y quizás esta mañana hay alguien sin Jesús a quien tú has hablado. Mientras todos oran, sus rostros inclinados, si usted nunca abrió su corazón a Jesús,